Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún irá de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibir. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu
también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos. Queremos saludar a cada uno de ustedes en el amor de Cristo, esperando que en este día ya estén preparando sus corazones para escuchar la predicación. Queremos ya comenzar dando los avisos pertinentes a esta semana y recordar todas las actividades que se están realizando continuamente. En primer lugar, hermanos, queremos recordar que los días lunes y martes, desde las 19:30 horas en adelante, están las clases de Instituto Bíblico. Queremos recordar entonces a todos nuestros hermanos que ya están en las clases y que son alumnos fieles del instituto a que se mantengan conectados los días lunes y martes desde las 19:30 horas en adelante a través de Zoom. Además, recordamos que los días miércoles contamos con la reunión de oración desde las 19:30 a las 9:30 pm. Queremos dar gracias a Dios por este tiempo de oración, porque ha sido de edificación para todos nosotros en las enseñanzas y también en el tiempo de oración en donde podemos depositar nuestras necesidades delante de Él y orar en conjunto como iglesia. Animamos a todos en verdad a que se mantengan conectados los días miércoles en la oración. Otro aviso importante es la reunión de damas. El día sábado también está la reunión de damas. Sábado 13 de junio, si no me equivoco, desde las 7:30 am en adelante. Así que animamos a todas nuestras hermanas a que también aparten ese tiempo para que puedan estar juntas en pos de las Escrituras, en oración y en edificación mutua. Recordar entonces, sábado 13 de junio, desde las 7:30 en adelante, la reunión de damas. Otro asunto importante también es recordar y animar a nuestros hermanos, a padres y madres, a que sigan enseñando y sigan utilizando el material de Generaciones de Gracia para que diariamente sus hijos y ustedes estén empapados de las Escrituras. Sabemos que a veces es complicado, hay situaciones de tiempo y muchas circunstancias, pero queremos animar para que de alguna forma los devocionales puedan ser hechos diariamente.
Les invitamos entonces, hermanos, y les animamos a que sigan adelante en la enseñanza de las Escrituras a sus hijos. Una tarea tan importante, tan necesaria, en enseñar a nuestros hijos a conocer y saber quién es nuestro maravilloso Dios. Bueno, hermanos, dejamos los avisos correspondientes a esta semana y les invitamos a que estén atentos a la predicación. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. En este día del Señor doy gracias a Dios porque podemos estar nuevamente juntos a través de la tecnología. Sabemos que no es lo ideal, sabemos que lamentablemente todavía seguimos en uno de los meses más complicados, ya sea mayo, junio, estamos comenzando junio y sin duda ha sido uno de las semanas más críticas, tanto para enfermos y también para las personas que han muerto. Así que seguimos con mucho dolor y seguimos con mucha compasión, orando por aquellos que tienen algún familiar que está enfermo o también alguna persona que está contagiada con el virus y que no hemos tenido algunas noticias. Seguimos orando por algunos de nuestros hermanos en la fe, hermanos que están contagiados, pero por la gracia de Dios ha sido leve. Algunos familiares alrededor de nuestras familias están contagiados, pero por la gracia de Dios ha sido leve. Así que eh, sigue la tasa de mortalidad baja en Chile, pero no nos debemos confiar y seguimos orando al Señor para que el Señor nos dé sabiduría desde lo alto para poder responder bien. Han sido meses complicados, meses de mucho tumulto, y en medio de eso queremos pedirle al Señor que en este día, conforme a su voluntad y conforme a su palabra, al consejo de Dios, nos permita ser animados, confrontados y también corregidos si necesitamos de su palabra. Así que el día de hoy vamos a seguir con el libro de Romanos, Romanos capítulo 4. Hoy día vamos a partir otro párrafo en la segunda sesión del libro de Romanos, en Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 22. Así que, por favor, si pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 4, versículos 13 al 22, la palabra de Dios dice así, leo para ustedes. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, resulta vana la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino a los que también son los de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza, contra esperanza, a fin de llegar a ser Padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin deleitarse en la fe, completó su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, a Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oremos al Señor, amados hermanos, para que tengamos en mente este texto y obviamente el texto nos ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios y nos confronte la exposición de su palabra. Padre, yo te ruego, conforme a tu verdad, nos ayudes a asimilar la importancia de la promesa de la fe y en estos ejemplos podamos servirte conforme a tu voluntad.
Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú confrontas nuestros corazones para ser guiados a la verdad de Dios, a la verdad revelada en la Escritura, y de esa forma vivir por fe y para fe, conforme a la voluntad de su palabra. Gracias por la exposición del libro de Romanos, que nos enseña la importancia de creer y de fortalecerlos en la fe para la obediencia de la gloria de Dios. Bendíganos, Señor, y te agradezco por tu amada palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hoy día vamos a hablar de algo tan importante que son los ejemplos de la promesa de Dios. Así se llama el título de este sermón. Ejemplos de la firmeza en la promesa de Dios. Ejemplos de la firmeza en la promesa de Dios. De los versículos 13 al 22. El primer ejemplo de firmeza que vamos a ver hoy día es que la promesa de Dios no es a través de normas, no es a través de la ley de Dios, no es a través de normas establecidas antes de que nosotros creyéramos. Por lo tanto, vamos a desglosar el versículo 13, 14 y 15 en que la promesa no fue dada a través de la ley anula la promesa y la ley provoca la ira y revela el pecado. El segundo ejemplo que vamos a ver, y yo creo que es la próxima semana, hoy día no alcanzamos a ver ese segundo ejemplo, el ejemplo de firmeza es que la promesa de Dios es por fe, la promesa fue dada a Abraham, está de acuerdo por fe para que sea por la gracia, y nos da garantía a nosotros como creyentes, nos da el ejemplo de Génesis 17, y que creyó a Dios y que hace lo imposible. Y ahí vamos a desglosar probablemente la próxima semana el ejemplo de Abraham. Y el tercer ejemplo de firmeza es que la promesa de Dios no se debilita en las dificultades. Y el cuarto ejemplo de firmeza es que la promesa de Dios fortalece la fe. Y vamos a ver la conclusión también es que la promesa establece que la fe fue considerada por la justicia. Entonces, hoy día vamos a entender la importancia de estos versículos que hemos estado desglosando versículo por versículo en el capítulo 4 y están inundados de teología. Claramente son sermones llenos de teología, pero una vez que afirmamos esta palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a tener una correcta doxología, es decir, vamos a adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. Después de analizar en la semana pasada la justicia de Dios, que es por la fe en la obra redentora de la cruz, a los creyentes nos queda esperar y consolarnos en las evidencias de las Escrituras. Eso quiere decir que para seguir adelante en medio de las situaciones de crisis, el apóstol Pablo ingresa este pasaje y toda la carta a los romanos para animarlos para que sean fortalecidos en la fe. El evangelio desde sus inicios y principalmente las iglesias se formaron y necesitaron aliento para que en medio de la prueba y en medio de las cosas más difíciles de soportar, sean animados en obedecer la fe de Dios. Pablo introduce el argumento de la base de la experiencia de Abraham, que está de acuerdo con el llamado a la fe. La heredad espiritual, el pacto con el Señor que involucraba una descendencia a todas las naciones. Y el día en el cual nosotros creímos, fuimos injertados de esta forma a la fe de Abraham. Entonces, esta promesa no es solamente para los descendientes raciales, en lo que hemos estado diciendo, sino que involucra la justicia de Dios por la fe. Y esta solamente se puede heredar espiritualmente. Pablo argumenta que un judío no puede ser de la fe por dependencia, sino que es una justicia de Dios que se aplica por medio de la fe y no es algo racial. Pablo explica sobre la base en la cual Abraham es padre de los judíos y gentiles, y lo que enfatiza es que se convierte uno como padre o como miembro de la familia de Abraham solo por la fe y no por las obras de la ley. De este modo se presenta la naturaleza del pacto, la gracia de Dios, y se presenta tanto como a judíos y a gentiles que son parte de la familia de Dios. Eso quiere decir que en pocas palabras, los que son verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que han creído por la fe. Es decir, todo involucra la obra del Señor Jesucristo. Ahora, es decir, que algunos estudiosos van a hacer hincapié a la ley en este caso, o la inclusión de los gentiles, pero Pablo mantiene los dos temas juntos. Que es importante en esta idea es que la promesa a Abraham y a la descendencia mundial no es por cumplir la ley, sino que es por la justicia en la fe.
También vamos a ver en los versículos 14 el enfoque de la fe y que uno es justificado delante de Dios por medio de la fe y no por la ley. Es decir, que la persona no va a ser justificado porque cumpla una norma o la ley de Dios. Y técnicamente que se está hablando de que la ley solamente produce ira y descubre o muestra la pecaminosidad del hombre. Pablo va a explicar la naturaleza de Abraham en este párrafo y la línea de pensamiento en los versículos 17 en adelante que vamos a ver en otros versículos, es que explica cómo el padre de la fe de muchas naciones salió de su tierra y de su descendencia hacia una tierra que no conocía. Entonces, en muchas oportunidades hoy día, lo que Dios nos va a ayudar a aplicar es que la fe no involucra un sentimiento o una emoción, sino que involucra ser parte de la promesa que Dios ha dado a su pueblo, en este caso, a los que han creído por medio de la fe judíos y a los que han creído por medio de la fe gentiles en la obra del Espíritu Santo y en la obra obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente vamos a ver que la importancia de la fe de Abraham, que creía en Dios, que resucita de los muertos y llama a la existencia de cosas que aún no se ven. Entonces, lo que vamos a ver en el primer ejemplo de firmeza es definir de alguna forma la promesa de Dios y que la justicia de Dios está de acuerdo con la promesa de Dios y no es a través de las normas. El ejemplo de la firmeza en la promesa de Dios es que no es a través de la norma, no es a través de la ley de Dios, en este caso de la norma, sino que es a través de la fe. Mira lo que dice el versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Entonces, los versículos que vamos a ver hoy día, versículo 13 al 15, es que la promesa no fue dada a través de la ley, sino que la ley anula la promesa y que la ley provoca la ira de Dios y revela el pecado de nuestros corazones. El primer ejemplo de firmeza es que la promesa en términos espirituales es tan importante que anima a la posteridad del cristianismo a vivir por ellas. Entonces, esto va a echar por tierra a muchas ideas de la superfe, a muchas ideas neopentecostales o neocarismáticas que van a hablar de esta superfe, de que Dios va a hacer una obra en ti de sanidad o de cualquier cosa que tú estés pensando, que es a través de la fe. Entonces, si yo tengo mucha fe, Dios me va a contestar mi oración. Pero en realidad la fe tiene que ver escrituralmente tiene que ver con la promesa de Dios a través del registro teológico bíblico o a través de la promesa de Dios a Abraham y por ende a su descendencia. Entonces Pedro anima a que debemos tener claras que las promesas para establecernos y fortalecernos en ella, a pesar de la desesperanza que tenemos en el mundo. Entonces, nunca se nos va a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a sufrir, tú no vas a vivir sufrimiento, tú no vas a vivir desesperanza en tiempos de crisis, es decir, ya no hay esperanza, sino que Pablo, Pedro y los apóstoles van a mostrarnos la importancia de obedecer la fe de Dios, obedecer a Dios en medio de las circunstancias difíciles y lo más importante que es este primer ejemplo de la promesa de Dios se basa no a través de las normas, es decir, Dios no te va a responder y no vas a ser salvo en esta primera instancia por obedecer la ley, sino que va a enfocarte en la promesa que tienes por delante. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Por su divino poder nos ha concebido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concebido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina y habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Pedro dice que nos ha concebido todo
La pregunta que nos hacemos teológica es, ¿por qué Pablo en su carta a los romanos es tan repetitivo con el tema de la justicia de Dios? ¿Y por qué a través de esa justicia de Dios nosotros somos participantes de la promesa? ¿Será? Y voy a hacer una pregunta argumentativa en cierto grado, una pregunta retórica que dice, ¿será que Pablo quiere fundamentar nuestra alma a través del conocimiento de Jesucristo y por ende vivir una vida más firme espiritualmente sin titubear? ¿Será que Pablo quiere fortalecer a la iglesia en Roma para que estén firmes en la fe y logren reconocer su unión con Cristo a pesar de a pesar que sus circunstancias sean visiblemente contrarias? Eso es lo que Pablo quiere mostrar. En realidad, cuando nosotros vemos la progresión, vemos la revelación progresiva a lo largo de las Escrituras, hay una teología práctica y hay una teología bíblica que es muy evidente en la narrativa del Antiguo Testamento y también en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo quiere que los hermanos se fundamenten en la fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos reconocer? Hacer un recordatorio de las promesas a Abraham para entender el flujo de pensamiento tanto del Antiguo Testamento como lo que Pablo quiere que nosotros recordemos. Pablo quiere que nos afirmemos en las promesas de Dios. La primer ejemplo de firmeza de la promesa de Dios nos dice que no es a través de las normas de la ley, y necesitamos entender por qué Abraham fue justificado no por la ley, sino que por la fe. Y una vez que tengamos eso en mente, vamos a ver el flujo de pensamiento y de cómo Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en sus promesas y mantengamos y crezcamos en la fe. Lo que Pablo especifica aquí es la importancia del pacto de Abraham. Ya lo vimos en el Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, y también Pablo en el capítulo 4 está mostrando la importancia de Abraham, cómo él fue justificado delante de Dios sin las obras de la ley, es decir, sin haberse escrito la ley mosaica. Entonces, lo que Pablo destaca el pacto abrahámico, lo hemos repetido casi 3 fines de semana. Dios detalla un plan para salvar a las personas y restaurar todas las cosas. Y esto quiero que lo tengamos en mente. Dios detalla un plan para restaurar a las personas y restaurar todas las cosas. Es decir, que la fe de Abraham no involucraba solamente algo personal, individual o una fe personal, sino que involucraba un llamamiento de Dios para salvar a muchos y restaurar todas las cosas para su gloria. Por lo tanto, lo que Pablo nos recapitula en realidad del pacto abrahámico es que Dios le había prometido a Abraham una tierra, un gran número de descendientes y bendiciones universales para las naciones. Dios promete a Abraham hacer una nación grande y de esta nación se convertirá en Israel, formando muchos descendientes. Dios promete que será bendecido y que su nombre será grande y que también será bendición para los demás. También hay una especie de bendición y maldición que vimos también para la nación y se surgirá una bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, lo que Pablo está mostrando aquí es el clímax de algo que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Es el desarrollo, es hacer desde uniendo cabos, poniendo una teología bíblica desde el Antiguo Testamento. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo, mira, Dios te prometió algo, Dios te justificó por la fe,
tú eres salvo por la obra de Cristo, por una expiación de Cristo de tus pecados, pero esto fue prometido a los padres y los padres vivieron por la fe, no por la ley. Entonces, tanto los judíos como los gentiles van a ingresar al pueblo de Dios y van a ser catalogados como el pueblo de Dios por la fe en la obra de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque si nosotros tenemos eso en mente, Dios nos va a afirmar nuestra fe en los momentos de crisis. En Génesis 15 vimos que Dios a Abraham le dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Pues que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Y dijo Abraham, he aquí, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero, y lo llevó afuera y le dijo, y ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y eso es lo que Pablo está exponiendo acá. Pablo nos está exponiendo que tanto judíos no se pueden justificar delante de Dios por las obras de la ley, y tanto como gentiles tampoco se pueden justificar delante de Dios por las obras de la ley, sino que tienen que observar la promesa que Dios desglosó a lo largo de la Escritura para informar a Abraham de que de él y de esa promesa de un hijo, de una descendencia, de una tierra y de bendición para todas las naciones de la tierra, él será llamado el padre de la fe. Ahora, dice que después de analizar la comunicación con Dios a Abraham desde un punto de vista aplicativo, debemos entender que la promesa solo se aplica a los que son justificados por la fe. Es un error teológico decir que es generacional o racial. Eso lo explicamos la semana anterior. Dijimos que ningún judío puede demandar para él salvación tan solo por ser judío, sino que tiene que creer en la obra de Jesucristo. Ahora, de esta forma, Pablo muestra la importancia de la promesa en una teología bíblica que necesitamos interpretar en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué está hablando el pastor? Está diciendo algo tan simple como esto. La palabra promesa se desarrolla a lo largo de toda la Escritura para que nosotros nos fortalezcamos en la fe. Eso quiere decir que el mensaje, voy a leer de un autor, Walter Kaiser Jr., que habla de la idea del evangelio como una semilla. El mensaje del Pentateuco proporciona la base y el fundamento del evangelio en forma de semilla. ¿Eso qué quiere decir? Que de una semilla comienza a llegar la descendencia mesiánica para que nosotros pudiésemos haber sido salvos. Eso quiere decir que la semilla o la simiente es la garantía por Dios en una revelación de los autores del Antiguo Testamento. La semilla se transforma en bendición, la bendición en una promesa de Dios hacia todas las naciones de la tierra. Y qué importante es eso, seguir la huella de esa semilla. Cómo Dios la prometió y por qué la prometió y cómo Abraham tomó esa promesa y siguió por la fe. Esa es la idea, para que nosotros logramos entender. Es decir, Dios promete antes de Abraham una promesa, y esa promesa es desarrollada a través de los autores del Antiguo Testamento. Llegamos a Abraham para que Abraham tomase esa semilla y la transformara en promesa, y esa promesa en una bendición para todas las naciones de la tierra. Ahora, la semilla se transforma en bendición, como dijimos, y el enfoque del registro cae en el contenido del pacto que Dios hizo con los hombres. Este contenido fue la palabra dada, bendición y promesa. Entonces fue una declaración garantizada por un juramento divino de que Dios libremente haría o sería algo para una persona en Israel en este momento y en lugar de sus descendientes judíos, y posteriormente formara lo que Dios se llamara un favor a los hombres, a las naciones y a la naturaleza en general. ¿Qué quiero decir con esas palabras? Es que a través de esa semilla que Dios revela en la Escritura, Dios fue
formando una teología de la promesa, una teología a lo largo de la historia. Y Abraham y Pablo establece esa idea, es decir, que hay una promesa hecha en el Antiguo Testamento que fue hecha a Abraham y que nosotros somos descendientes de eso. Ahora, quiero llevarlos, no vamos a ir a los textos, pero llevarlos en algunos pasajes del Antiguo Testamento para entender el flujo de esa teología bíblica o de una unidad de pensamiento en toda la Escritura. El hombre falló, Génesis capítulo 3, vemos la caída, la destrucción de la humanidad caída, el Dios rechaza en cierto grado a Adán y a Eva, ellos quedan separados espiritualmente, los saca del Edén, pero posteriormente le da una promesa de la simiente, sigue teniendo una conexión con ellos, los llama. En este rechazo está la idea de ser separados de Dios por el pecado. Y hay un flujo de narrativa en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, la creación. Tenemos una crisis en el Génesis capítulo 3 y posteriormente vemos la caída del hombre y que afectó a toda la humanidad. Y eso es lo que nosotros vemos. Perdición, muerte, separados de Dios, sin darle la gloria a Dios y todo lo que Pablo nos reflejó en Romanos capítulo 1, detestados, envidiosos, ajenos de Dios, desobedientes a los padres, injuriosos. Todo eso es resultado del flujo de pensamiento de Génesis. En el Génesis capítulo 6 al 8 tenemos el diluvio. Dios decidió eliminar a toda la raza humana por su pecado, pero todavía seguía la promesa. Dios llama a Noé, en este llamamiento a Noé, y posteriormente es rehecha toda el mundo completo a través de 8 personas. Posteriormente, en Génesis capítulo 11 tenemos la dispersión, y ahí es donde necesitamos hacer la teología bíblica de la promesa. Mire, si ustedes pueden buscar en sus Biblias, y no tenemos el tiempo para desarrollar una explicación tan profunda, pero miren lo que dice en esta idea. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente es semilla, tengan eso en su mente. Esa palabra simiente, es decir, la semilla, la descendencia, esta semilla va a liberar a los hombres. La promesa de una simiente redentora, de una semilla redentora. Y como dice Walter Kaiser, esta semilla comenzó a mostrarnos la verdad del Evangelio. Después, en Génesis 9, versículos 25 al 27, dice: dijo Dios, maldito sea Canaán. Estamos hablando de los hijos de Noé después de algo que ocurre ahí en Génesis 9. Dice: maldito sea Canaán, siervo de sus siervos será para sus hermanos. Y dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí tenemos a Sem, Cam y Jafet, que son los 3 descendientes de Noé después de la destrucción de la tierra. Pero acá vemos la promesa, dice: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. El Dios de Sem, de alguna forma dice, la habitación de Dios en las tiendas de Sem, en cierto grado, un desarrollo de esta simiente, desarrollo de esta descendencia. Semilla, descendencia, tenemos posteriormente los semitas, de donde viene Sem, y que es de donde viene Abraham. Fíjese el flujo de pensamiento. Voy a prometer que alguien que va a nacer de la descendencia va a eliminar toda la maldad del mundo, va a eliminar lo que vimos en Génesis 3:15, a Satanás, va a eliminar toda la maldad de Satanás y el poder del pecado, de esa simiente, de esa semilla. Y ese flujo de pensamiento posteriormente vemos en el linaje después de Noé,
de los hijos, Sem, Cam y Jafet. Tenemos a Sem, que dice que va a habitar en sus tiendas. Y ahí tenemos a Sem, donde vienen los semitas, y quien es descendiente de Abraham. Sigan en ese flujo de pensamiento. Después existe la promesa a todo el mundo, de bendición para todo el mundo, en Génesis capítulo 12, después del registro de todo lo que vamos leyendo en esta teología bíblica de la promesa, vemos el llamamiento a Abraham. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te maldigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los efectos inmediatos de esta palabra fueron de bendiciones divinas, hechos y personas que casi siempre acompañaron la declaración prometedora de una obra futura o del cumplimiento de una serie de promesas hechas a los hombres por parte de un plan. Y así es donde vimos. Génesis 3:15, Dios, después que Adán y Eva fueron eliminados del paraíso, Dios le dice que de la simiente de Eva, de la semilla de Eva, iba a salir alguien que iba a conquistar el pecado. Génesis 9, después de que vino el diluvio y los descendientes de Noé, de las 8 personas, tenemos a 3 descendientes, Sem, Cam y Jafet, tenemos a los hijos de Sem, y que va a habitar en las tiendas de Sem, de donde vienen los semitas. Y posteriormente, de ese llamamiento, llama a Abraham, que es descendiente de Sem, y Abraham le dice que de él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y les va a prometer 3 cosas: tierra, descendencia y bendición. En varios puntos de Génesis vimos que esas promesas comienzan a tener un grave peligro. Y ahí es donde se pone buena la historia, en donde comenzamos a leer que Dios le promete a Abraham una nación maravillosa, le promete que por medio de la fe se fuera de su tierra, de su parentela, una descendencia, un hijo, pero comienza la historia a tener un flujo de pensamiento de que las promesas comienzan a tener peligro. Por ejemplo, Sara y Abraham luchan con la infertilidad. Isaac nace el hijo de la promesa, pero después de casi 75 años que fue llamado en Génesis 12, a los 100 años de edad. Tenemos 25 años de la promesa de Dios que de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, y que esta simiente va a ser establecida en tu llamamiento, en tu descendencia, ya viejo, a los 100 años de edad, y lucharon con la infertilidad. Entonces, las promesas de Dios comienzan a tener peligro. Dios ordena posteriormente, una vez que nace el hijo de la promesa, nuevamente en peligro, Dios ordena asesinar a Isaac. Y Dios provee un carnero. Y las promesas de Dios nuevamente están en peligro. Isaac y Rebeca también luchan con la infertilidad. Nace Jacob, nace Esaú, y hay una usurpación de la bendición de Dios. Después tenemos que el perdón por parte de Esaú, y nuevamente la historia que casi la promesa fue eliminada. Dios le cambia el nombre de el hijo de Isaac, de Jacob, a Israel, y la promesa comienza a configurarse. Los de Jacob conspiran, los hijos de Jacob conspiran en contra del hijo menor, uno de los menores, que es José. José es vendido a Egipto y parece el destino final de la promesa. Es decir, este grupo de personas de donde venían Abraham, Isaac, Jacob, iban a ser eliminados, estas familias iban a ser eliminadas en Egipto, porque probablemente hay hambre. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Había hambre en la tierra. Fíjate el flujo de pensamiento. Ellos fueron sometidos en esclavitud durante 400 años y la promesa parece desaparecerse. Los primeros 11 capítulos de Génesis demuestran que Dios se relacionaba en una forma general, y posteriormente, sin hacer distinción de raza, ahora cambia sus métodos y comienza a llamar un hombre para fundar una raza humana distinta, en la cual se llevaría a cabo la restauración de todas las cosas para su gloria. Y ese es el llamamiento de la promesa.
Las promesas de Dios fueron: en ti serán una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Abraham, esto significó renunciar a sus esfuerzos humanos para asegurar esa promesa. Renunciar a sus esfuerzos humanos para asegurar esta promesa de la restauración de todas las cosas. De la restauración de todo, de la restauración de este mundo, de la restauración del pecado, la restauración de los cielos, la restauración de la tierra. La palabra promesa en el Nuevo Testamento es la clave para poder identificar todo lo que Dios estaba queriendo mostrarnos. La palabra promesa en el Nuevo Testamento es apangelia, o es el plan de un desarrollo espiritual. Dios, a través de sus promesas en el Antiguo Testamento, fortaleció la fe de los hermanos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el flujo de esta promesa, nosotros somos parte de esta promesa y parte de las bendiciones de Dios ahora en la tierra. Cuando entendemos el flujo de pensamiento de la redención de Dios y que en muchas oportunidades esta promesa parece desaparecer, cuando hay persecución, cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles, esta promesa parece esfumarse incluso en nuestras dudas. Nosotros tenemos que afirmarnos en la promesa que Dios comenzó a hacerle a Abraham y a sus descendientes. Este plan de desarrollo singular se pueden citar 40 pasajes y casi todas las secciones del Nuevo Testamento con la palabra promesa como esencia de la enseñanza del Antiguo Testamento, una esencia del Nuevo Testamento. Además, hay una sola promesa, es un plan singular. Y Pablo en el juicio, por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículos del 6 al 7, dice: ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa de Dios que hizo a nuestros antepasados. Esta promesa que nuestras 12 tribus esperaban alcanzar. Hermanos, no se trata de ti el Evangelio. Se trata de la esperanza de que tú eres parte de esa promesa por medio de la fe. La promesa de restaurar todas las cosas, la promesa que parte contigo y conmigo cuando Dios me justifica por medio de la fe, perdonándome mis pecados y haciendo todo para poder salvarme mediante un llamamiento eficaz. Entonces, cuando las promesas o cuando la fe involucra lejos de lo que Dios ha establecido en su palabra, es una fe vana. Es una fe egoísta, basada en lo que yo quiero. No me someto a la voluntad de Dios. Si Dios ha establecido las promesas a lo largo de toda la historia, es decir, desde el llamamiento de Abraham a los 75 años, el llamamiento y su efectividad de la promesa de su hijo a los 100 años y posteriormente casi a los 14 años después, le pide que asesine a su hijo. Siempre las promesas están en peligro, pero porque es el plan del príncipe de la potestad del aire, el príncipe de Satanás. Pero esas promesas establecen que tú vivas por fe y para fe. Si no entiendes el plan de redención y cómo tú estableciste y cómo Dios llamó desde Génesis capítulo 3 y comenzó a desarrollar esta semilla, a establecerse el evangelio, tienes un evangelio equivocado. Tienes en tu mente algo que se enfoca solo en ti. Dios no estaba enfocando solo en ti para salvarte, estaba enfocado en un pueblo, en una nación, en hombres que le glorifiquen. Si bien es cierto, Dios tuvo mucha misericordia y gracia para poder salvarnos, nos injerta para ser parte de esas promesas. Eso es lo que vemos en esto. Pero cuando nosotros nos enfocamos, ¡oh, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en esto! Es una fe muerta en sí misma. Es una fe que no está enfocada
en la ciudad celestial, no está enfocada en la restauración de todas las cosas, está enfocada en mantenerme aquí en la tierra, no como extranjero, como peregrino, como lo hizo Abraham y como lo hizo Pablo en el Nuevo Testamento. Es una fe vana, es una fe equivocada. No es una fe en la obra de Jesucristo, nuestro Señor. Es una fe equivocada, una fe en mi persona. Oh, yo voy a orar con esta fe. Si esta fe no involucra el plan de redención, la semilla de la simiente en Génesis 3:15, en Génesis 6 al 8 con Noé, en el llamamiento a Abraham en Génesis 12, en todo lo que, en el flujo de pensamiento del texto en mi mente, en donde Dios prometió a un Mesías que iba a restaurar todas las cosas, es una fe equivocada. Su confianza descansaba en la promesa singular. No en una predicación, no en un sinnúmero de pronósticos renegados, en definitiva, en un plan singular de Dios para beneficiar a un hombre y mediante él bendecir a todo el mundo. Es una sola promesa y por eso se puede identificar a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. El escritor de Hebreos dice lo siguiente: Dios hizo la promesa a Abraham y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. A veces hay personas que me han dicho, oh, Dios me habló en este versículo y dice, aquí dice, deja tu tierra y tu parentela. Por lo tanto, me tengo que ir a otro país para vivir en otro país. Y si no involucra el evangelio, la restauración de todas las cosas, la proclamación y cómo yo soy parte de esa promesa, para nada sirve. Son cosas vanas, enfocadas en mí y en mis planes egoístas. Y esto toca mucho nuestro corazón. Porque si yo estoy viviendo mi fe en la promesa de que Dios va a restaurar todas las cosas y que Dios proclama su restauración de todas las cosas a través de la proclamación del evangelio, que es parte importante del llamamiento y del mandato a la iglesia, mi fe es una fe equivocada. Dice en el versículo 13 de Hebreos 6, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor en ellos mismos, y para ellos un juramento dando como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa y la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. La fe involucra creer en la obra de la promesa de Dios de restaurar todas las cosas. Es una fe basada en mis propias necesidades, en que yo me quiero estar fortalecido y arraigado en esta tierra. Es una fe muy equivocada, hermanos. Es una fe muy equivocada. Ahí es donde Pablo también establece el principio importante que debemos destacar, la promesa a Abraham y a su descendencia. Como requería en la circuncisión para los judíos que entraran en el pacto, sería tentador pensar que el cumplimiento de esta estipulación era necesario para el disfrute de la promesa tanto para judíos como gentiles. Y eso es lo que Pablo quiere mostrar en Romanos capítulo 4, versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia del que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino que por medio de la justicia de la fe. Y los judíos querían entrar en esa promesa cumpliendo sus normas y dando cargas pesadas al pueblo para que estas cargas pesadas al pueblo pudieran ser participantes de la promesa de la restauración de una nueva tierra y de un cielo nuevo en donde el Mesías iba a gobernar. Y su interpretación tan equivocada de lo que Dios quería en ese contexto hizo que ellos establecieran una religión pesada, cargada, en donde muchos hacían cosas que no tenían que ver con la restauración y la proclamación de un nuevo reino.
Por lo tanto, Pablo amplía los parámetros en el versículo 9 del capítulo 4 al 12, al reiterar el tema: el disfrute de la promesa no depende del cumplimiento de la ley, sino de la posesión correcta con Dios recibida a través de la fe. Y esto es increíble, hermanos. Muchos de nosotros, y creo que ese es el problema del cristianismo moderno, que ha cambiado y no ha entendido cuál fue el llamamiento por parte de Dios a Abraham. ¿Cuáles fueron sus promesas? ¿De dónde viene la fe? Si tu fe está basada, Dios me salvó, amén, por eso. Dios me perdonó mi pecado, amén, por eso. Pero mi fe debe estar fortalecida en la ciudad celestial, hacia donde voy. ¿Y cómo voy a ser partícipe de este plan maravilloso, llamando personas al arrepentimiento para que sean parte de la promesa de Dios? Kaiser en su libro de la teología del Antiguo Testamento dice lo siguiente: con frecuencia los escritores usaron el artículo plural al confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Heredan las promesas, o Abraham tenía muchas promesas. Sin embargo, el uso plural no debilita el concepto de una sola doctrina de la promesa, que lo abarca todo, incluso las amenazas, la bendición, Israel, las naciones, el Mesías y la comunidad de creyentes por todos los tiempos. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales hay amenaza en estas promesas. Hay amenaza a la fe, amenaza de falsos maestros, amenazas de falsos convertidos, amenazas de no un entendimiento correcto de la restauración de todas las cosas, un entendimiento incorrecto de la obra de Jesucristo, un entendimiento incorrecto de la salvación, de la cristología, es decir, la obra de Cristo, del pecado, de lo que es el reino, de la escatología, de lo que es la interpretación del libro de Génesis. Hay una amenaza a la promesa, hay una amenaza al texto bíblico, hay una amenaza a la obra de Cristo, hay una amenaza completa. Y esa promesa está siendo amenazada porque el enemigo ha tomado ventaja. El plural hace referencia a la naturaleza y la envergadura de la multifacética palabra promesa. Es ahí es donde Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15 que estamos viviendo, dice que porque si los herederos, o porque si por la ley son herederos, resulta vana la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La promesa no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Incluye en contraste una probabilidad negativa que dice: si fuera el caso de los que piensan que por la ley se puede heredar la promesa, resulta vana la fe, por ende anulada la promesa. Tus esfuerzos para poder salvarte, si no eres creyente, anulan la promesa, porque no es a través de la ley. La ley lo único que hace, muestra, como dice acá, muestra que la ley produce la ira de Dios, porque dice: maldito todo aquel que está, lo que muestra, aquel que fue crucificado en el madero. El propósito de la ley es mostrar el pecado y mostrar que el pecado no puede estar con Dios. Por lo tanto, Dios produce ira en contra de aquel que le es revelado el pecado y necesita ser justificado por medio de la fe, y esa es la obra de Jesucristo. El versículo 15 nos explica que por la herencia no se puede obtener la promesa en la ley. La ley trae ira en lugar de bendición. ¿Y por qué provoca la ira? No porque no sea una revelación inferior. Claramente, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La esencia del argumento es que la herencia prometida se recibe por fe. No se obtiene por guardar la ley. Nunca se va a obtener por guardar la ley. El intento de obedecer la promesa a través de la ley frustra a la desobediencia humana. Claramente, Calvino dice algo importante. Discierne correctamente que Calvino quiere consolar a quienes confían en la promesa, recordándoles que su herencia se debe a la generosa promesa de Dios y no a la devoción por la ley. Y no a la devoción por la ley. Qué interesante estas palabras que dice Calvino. Dice: Pablo quiere consolarte y decirte: tú por guardar la ley no serás salvo. Tú por guardar la ley
no vas a obtener la promesa. Si no, quiere consolar tu corazón para los que confían en la promesa, que la herencia no es por la devoción a la ley, sino que el miedo, el temor, la inquietud, la desesperación se eliminan. En cambio, tenemos el conocimiento seguro de la misericordia divina, la paz y la conciencia en la presencia de un Dios poderoso y entraremos en un reposo eterno. Entraremos en un reposo y entramos en el reposo que es Cristo. Amados hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué maravilloso fue el llamamiento eficaz hacia nosotros, en donde no fuimos parte de la promesa por guardar la ley, sino que por la misericordia y por la promesa de Dios, no a la devoción a la ley, fuimos parte e injertados para ser pueblo suyo. De ese modo no debemos tener temor, ni miedo, ni inquietud, ni desesperación. Claramente estamos seguros de la misericordia divina, de la paz en nuestra conciencia y de la presencia de Dios que entraremos en su divino reposo. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos sugiere y nos quiere consolar a nuestros corazones a través de la promesa de Dios, que en esta maravillosa, generosa promesa no es a través de la devoción por la ley, ni tampoco de un esfuerzo humano. Cada uno de nosotros debemos ser cada día agradecidos de la esperanza que Dios nos da por la promesa hecha a Abraham y por ende nosotros somos sus descendientes. La promesa no decepciona porque es firme. Esta promesa no solo tiene que ver con nuestras circunstancias, que nos gustaría que salir rápidamente de los momentos de angustia, sino que tiene que ver con la renovación de todas las cosas, que todas las cosas son para su gloria. Eso no se trata de la fe no se trata en una esperanza de algo pequeño que me está ocurriendo. La fe se trata no se trata de yo tener el control o tener la respuesta de Dios en el instante. La fe se trata en el control de Dios de todas las cosas y que todas las cosas son para su gloria. Por eso Abraham obedeció saliendo para un lugar en donde recibiría la herencia sin saber dónde iba. Sin saber dónde iba. Hebreos 11, versículo 8 al 22 dice lo siguiente: porque por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara recibió fuerzas para concebir, aun que estaba pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que se lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también nació uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamados el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Porque por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac, y que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Y fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú en sus respectos a sus cosas futuras.
Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó que el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Todo tiene que ver con la promesa en Génesis 3:15. Todo tiene que ver con esa promesa de que de la raíz de la semilla de Eva iba a salir una descendencia, de un cielo nuevo, una tierra nueva y un Mesías que iba a pagar el precio por ti y por mí, para ser injertados en una nueva oportunidad para la humanidad, en donde nosotros somos partícipes y donde Él pagó el precio por sus escogidos. ¿Qué promesas tenemos nosotros para que vivamos por la fe entonces? Muchas. El Evangelio a los gentiles fue hecho por medio de la promesa. Somos parte de la familia de Abraham por la justicia de Dios, por la fe. Seremos resucitados de los muertos. Tenemos el Espíritu Santo como la nueva plenitud en Cristo. Fuimos redimidos de nuestros pecados y de las consecuencias, y la mayor de todas las promesas de Jesús, el Mesías. En Gálatas 3, 7 al 11 dice: por consiguiente, sabed esto de lo que son de la fe. Estos son hijos de Abraham, y la Escritura, proveyendo Dios que justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y nadie es justificado ante Dios por la ley, y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Estás viviendo en esa fe? ¿Estás viviendo en una fe basada en tus propios logros, en tus propios méritos, equivocados, mirándote a ti mismo, no viviendo como un extranjero, no como un peregrino, no deseando la ciudad celestial, no deseando la restauración de todas las cosas, egoísta, no proclamando el evangelio? Estás viviendo una fe equivocada, basada en un argumento, diciendo: yo tengo fe que se va a sanar tal persona. No digo que Dios no lo va a sanar, pero es una fe equivocada porque no está fundamentada en lo que Dios ha hecho, en la revelación de toda la Escritura. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parte de la promesa, el Mesías con nosotros. Juan capítulo 14, versículo 27 al 28. La paz os dejo, mi paz os doy, no os doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijarais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Es un tiempo de predicación, hermanos. Es un tiempo en donde tenemos que predicar el Evangelio más que nunca. Ocupando los medios, no podemos salir, no sé qué está pasando, nos están encerrando. Estamos bajo 4 paredes, pero ocupemos estos medios para proclamar esa promesa, para proclamar que en Cristo hay salvación, para proclamar que Él salva a los hombres de su pecado, que los restaura, que los hace una nueva criatura, que los perdona, que les da la promesa de la resurrección de los muertos, que les da la promesa del perdón, de la justificación, de una nueva criatura, que los injerta en un pueblo nuevo, en una nueva raza que es sin pecado y que progresivamente va a ser sin pecado cuando venga Cristo a restaurar todas las cosas. Es necesario de la proclamación. Es necesario que el reino de Dios se acerca, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey de todas las cosas. Voy a citar una cita del Valle de la Visión de Arthur Bennett, que es un puritano, que dice lo siguiente: Señor altísimo, santo, manso y humilde, tú me has traído al valle de la visión.
donde vivo en la hondura, pero te veo en las alturas. Veo tu gloria acorralado por las montañas de pecado. Permíteme, por medio de la paradoja, que el camino hacia abajo lleva hacia arriba. Que rebajarse es enaltecerse. Que el corazón quebrantado es zanjado. Que el espíritu contrito es el del regocijo. Que el alma pesarosa es la victoria. Que no tener nada es poseerlo todo. Que cargar con la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir. Que el valle es lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas pueden verse desde los pozos más profundos. Y cuando más profundos son los pozos, más brillan tus estrellas. Permíteme encontrar tu luz en mis tinieblas, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi pena, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Y con esta forma de pensar de los puritanos, quiero dirigirme al valle de nosotros. Si estás mirando desesperanza, si estás mirando muerte, si estás mirando desesperación, hay una promesa que Dios le hizo a Adán y Eva. Y desde ahí en adelante fluye a Abraham y que de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le dará una tierra, una descendencia y una bendición. Y nosotros somos parte de esa bendición. Y somos parte de esa promesa. Esa es la verdadera fe. La fe, y como dijimos anteriormente, la fe de ir, de anhelar una patria mejor, una patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. A lo mejor hay personas que van a morir, pero Dios nos tiene que ayudar a proclamar ese evangelio de una ciudad celestial, porque la muerte es la esperanza. Que Dios nos ayude a seguir proclamando este maravilloso evangelio y la justicia, como dice Pablo en Romanos, el justo por la fe vivirá. No nos debemos avergonzar del evangelio, porque el evangelio es justicia de Dios en Cristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la maravillosa promesa hecha a Abraham y el flujo de pensamientos de toda la Escritura, que nos enseña a fortalecernos en la verdadera fe. La fe que tenía Abraham, Isaac, Jacob, todos los autores del Antiguo Testamento, y que la fe que tuvo Pablo también, que predicó hasta lo último de la tierra y que predicó y predicó con el gozo de ir a España para ir a los hispanos. Y de esa manera nosotros somos parte y participante de este llamamiento. Ayúdanos a proclamar este evangelio a las personas que lo necesitan. Y tú, que estás escuchando este mensaje, que a lo mejor no es parte de la fe, yo te quiero pedir y decir que Cristo perdona tus pecados. Que vayas al arrepentimiento, a lo mejor por tener una fe equivocada, una fe basada en tus sentimientos y emociones, y no una fe basada en la promesa que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios y vendrá a buscar a su iglesia amada, siendo parte de esta promesa de restaurar todas las cosas para su gloria, tierra nueva, cielo nuevo y todas las cosas, con la esperanza de un llamamiento eficaz. Gracias por perdonar el pecado de estas personas. Y yo le pido, Señor, que las personas que están escuchando vengan al arrepentimiento y sean parte, por favor. Tenga misericordia de ellos y hazlo, Señor, de sus vidas. Abre el entendimiento, abre su corazón para que entiendan, como le abriste el corazón a Lidia, para que entiendas que el Mesías es esta semilla que parte del Génesis y termina en el Apocalipsis. Gracias por mi Señor Jesucristo. Bendiga
ejemplo de la promesa maravillosa, la firmeza de la fe que tenemos en Jesucristo. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento